Qué importante es para nosotros que seamos guiados por el Espíritu. Pero para ser guiados por el Espíritu, hermano, tenemos que hablar el mismo idioma del Espíritu. Y no me refiero a un lenguaje fonético, porque probablemente nosotros podemos de pronto recibir un mensaje de Dios a través de una prédica, a través de un momento de intimidad con Dios, un momento de oración, una alabanza, cualquier cosa. Pero que nuestro corazón hable el idioma de Dios es otra cosa. Que tengamos el mismo sentir, eso es otra cosa. Y esa es nuestra verdadera lucha. Llegar a tener el mismo sentir, la misma opinión de Dios. Y si tenemos el mismo sentir y por ende la misma opinión, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a tener las mismas metas, el mismo propósito. Vamos a involucrarnos en los negocios de Dios con la misma intensidad que lo haría Cristo. Pero nosotros muchas veces estamos, pero no estamos, hermano. Y esa es nuestra realidad. Pero Dios también lo entiende y lo asume como parte de ese proceso de evolución, de crecimiento, de madurez. Entonces es tan importante no tan solamente tener una experiencia en la que Dios nos hable, una prédica, un sueño, no sé, una canción, cualquier cosa, sino que en nosotros Dios haya podido ya forjar esa misma forma de ser. Mientras tengamos otra manera de ser, de actuar, gracias, hermano, de sentir, siempre estaremos huyendo, pero en una conversación de sordos y mudos, ¿me entiendes? Porque no tendremos el mismo sentir. Hoy día yo meditaba en aquel momento, uno de los pasajes quizás icónicos del Evangelio, cuando Cristo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿se acuerdan? Le diría a este sicómoro, que es un árbol, ¿no es cierto?, desarráigate y plántate en el mar, y lo haría. Y saben que aquellos que hemos tenido, entre comillas, la bendición, pero también a veces la prueba de habernos criado en la iglesia. Hay gente que a veces dice, chuta, si hubiese ido al Señor más joven, hubiese recibido al Señor cuando era más adolescente, cuántas cosas me hubiese evitado. Y siempre hay gente, yo me encontraba con gente que piensa así. Bueno, hoy día voy a desmistificar esa mentira. Cada alma llega al reino en el momento que Dios quiere que llegue. Porque hay almas que no deben llegar temprano al reino. Porque tienen que vivir, tienen que madurar, tienen que equivocarse, tienen que ablandarse. ¿Entienden? Porque a veces cuando a una persona se le da algo, lo que sea, no solamente la salvación como algo, ¿no es cierto?, que debiera estar en la cúspide de los intereses de un ser humano, sino que cualquier cosa, y no hay una experiencia para evaluar y valorar ese proceso o ese regalo, ¿no es cierto?, muchas veces se pierde y se desperdicia. En cambio, cuando muchas veces se ha sufrido, si uno se ha equivocado, ha errado, ¿no es cierto?, metido las patas y un montón de cosas, eso le da experiencia. Y probablemente puede llegar quizá adulto o mayor incluso al reino, pero ya llega a enchufarse al tiro, hermano. Llega ya a involucrarse enseguida porque ya recorrió un camino, ¿no es cierto?, que se dio cuenta que no iba para ninguna parte. Entonces, yo meditaba en eso, en la importancia de que cada uno de nosotros podamos entender y tener el mismo sentir de Dios. Cuando Cristo dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, ¿no es cierto?, claro, uno piensa de que esas palabras son como de ánimo, ¿me entienden? Porque uno dice, bueno, si tuviera fe como un grano de mostaza, y se han hecho hasta canciones del verso, ¿me entienden? Pero ni las canciones, creo yo, han logrado, o al menos que yo haya escuchado, ¿no es cierto?, plasmar la realidad del momento. ¿En qué momento fue que Jesús dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza? ¿El contexto cuál es? Los discípulos, ya, ¿no es cierto?, en un ministerio ya que está bastante reconocido como el de Cristo, ¿no es cierto?, en su momento, ya con miles literalmente de seguidores, ¿no es cierto?, mucha gente queriendo ver los milagros, la sanidad, etc. Por ende, cuando hay mucha gente, también los problemas aumentan y también las necesidades aumentan. Y había necesidades de sanidad, de liberaciones de endemoniados, que era una cuestión colosal. Imagínense lo que es que miles de personas, o un grupo muy grande de personas, llegan con un montón de necesidades. Bueno, y en ese contexto es de que se acercan a los discípulos y le traen un endemoniado. Endemoniado que está poseído por un demonio, para lo que no cachan. Porque hay gente que todavía en pleno siglo XXI en la iglesia no creen en eso. Y los discípulos, obviamente, viendo a Cristo como lo hacía, ¿no es cierto?, y probablemente ellos, según lo que nos relata mismo, ¿no es cierto?, Evangelio, que cuando salen los 70 ellos sanaban gente y liberaban gente, ¿no es cierto? Entonces, probablemente era algo que ellos hacían ya.
Y habían unos que pesaban más, otros que pesaban menos, como en todo orden de cosas, ¿no es cierto? Porque hasta el día de hoy le llevan un endemoniado a un pastor X y el demonio se mata. La risa ese pastor, hermano. Siendo pastor y todo. Llevan ese mismo endemoniado donde otro y ante el otro el demonio brava como un chancho. ¿Por qué? Porque el demonio no pesa los cargos, el demonio pesa lo que uno tiene adentro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, ok. Entonces, en un momento los discípulos están tratando de liberar a un endemoniado y no pueden. Y como decimos en Chile, se les fue en collera. No fueron capaces de sacarlo. Y como no son capaces de sacarlo, ¿no es cierto? Al parecer siempre habían detractores, siempre gente criticando, ¿no es cierto? Siempre el ministerio de Cristo, para que nos podamos contextualizar, ¿no es cierto? Siempre fue un ministerio muy atacado, muy criticado, incluso en su momento de mayor popularidad, podríamos decirlo, los retractores, los acusadores, los que andaban buscando, ¿no es cierto?, el pelo partido y cuestiones, nos faltaban, estaban siempre ahí. Y obviamente en un momento ven que los discípulos no son capaces de liberar a un tipo, ¿no es cierto? Y se armó la trifulca, empezó la gente a llegar, y como esto, bueno, no son de Dios, que las típicas, ¿me entiendes? La gente no cambia la época, la cultura, pero la gente sigue siendo igual. Jesús llega en ese contexto, llega donde está el atajo, ¿no es cierto? Están tratando de liberarlo, ya lo tienen agarrado de pescuazo el endemoniado, no hay cómo sacárselo al bicho. Por allá los familiares desesperados, que esto, que lo otro, diversas opiniones, están todos encima ahí, ¿no es cierto? Yo creo que el que más se quería liberar era el endemoniado, porque estaba todo el mundo encima de él, buenos, malos, enemigos, todo encima de él. Y Jesús llega en ese contexto, cuando uno lee, ¿no es cierto?, el Evangelio. Y llega esa trifulca, para que me entiendan. Y llega y entra así, y ese Jesús que a algunos les gusta tener tan a la medida, ¿no es cierto? Ese Jesús pasivo, buena onda, ¿no es cierto? Bueno, ese Jesús llegó choreado, muy choreado. Y es en ese contexto que él dice: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Dice. Y ahí cayeron santos y moros, como decimos en Chile. Porque ahí la crítica no solamente fue para sus opositores, sino que la crítica más punzante, creo yo, fue para los propios discípulos, porque suponía que ellos tenían que hacer la pega, ¿me entiendes? Y como dijo Milton, alguien no hizo su pega y Jesús se choreó, por mano. Obviamente, imagínense la vergüenza para Cristo que sus discípulos sean capaces de sacar a un endemoniado, a un bicho, ¿no es cierto?, de una persona. Entonces Jesús entra, y claro, yo creo que estaba medio choreado, que Jesús se chorea también, eso es lo que más me gusta verlo, me cuenta choreado. Para que se desmistifique, ¿no es cierto?, esa imagen tan de Alicia en el País de la Maravilla que tiene alguno de él. Y él entra, y obviamente no iba así lleno de paz y gozo, se para frente al endemoniado. Yo creo que iba tan choreado Jesús que el bicho cachó lo choreado que estaba y ¡pim!, salió cascando. ¿Entiendes? Porque si Jesús ya era peligroso buena onda, imagínate enojado, man. Oh, ese es nuestro rey. Si él era temido buena onda, imagínate cómo es cuando estaba enojado, hermano. Por eso el rey, hermano. Y el bicho sale cascando, ¿qué? Ni siquiera hubo espectáculo, revueltijo, baba, nada. Salió cascando el bicho. Y los discípulos quedan ahí todos así con cara de sin embargo. Nosotros lo teníamos medio ablandado. La cosa es de que ahí los retractores se borran, al menos el Evangelio no cuenta nada más. Y ahí es cuando Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a un árbol: desarráigate, te planta en el mar, y lo haría. Entonces no fue un halago, hermano. Tampoco fue una meta. Porque algunos dicen: yo ya tengo mi grano de mostaza. No, no es eso. No es una meta tener un grano de mostaza. En ese momento Jesús lo puso ya como ya el concho de la olla, ¿me entiendes? Es decir, al menos que tengan como un grano de mostaza, le podrían sacar esto. Pero ni siquiera tienen eso, dijo. Chuta. Entonces uno se pregunta lo siguiente: los discípulos eran personas que probablemente habían hecho más por Dios que nosotros, ¿o no? Habían creído un mensaje de alguien que en el momento era súper criticado, que ya nosotros tenemos 2000 años de historia. Hoy día decir creo en Cristo, nadie te dice nada, porque es un hecho ya aceptado a nivel mundial, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento vemos gente que, por un lado, podemos ver una gran cuota de valor, ¿sí o no? Habían dejado sus familias. De hecho, Pedro en un momento dice: lo hemos dejado todo. Y Jesús no es que esté negando eso, sino que se chorea porque prácticamente se lo está sacando en cara, ¿me entienden? Entonces,
cuando uno ve toda esa realidad, ¿no es cierto?, que envuelve a los discípulos, uno se da cuenta que esta gente no es que no quisiera a Cristo, de hecho, habían dado mucho por Él, mucho más que lo que nosotros hemos dado, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero si ellos están tratando de liberar a un endemoniado, ¿no es cierto?, creo que es porque ellos piensan que tienen la fe suficiente para hacerlo, hermano. Es decir, hay una dualidad de opiniones acá, entre la que tienen los discípulos y la que tiene Jesús, de la fe de ellos. Entonces, el Señor me hacía meditar en lo siguiente. Qué importante y qué relevante es que nuestra opinión y nuestros pensamientos estén acorde a los de Él con respecto a nuestra realidad. ¿No es cierto? A nuestra realidad. Porque si hay algo que tiene el hombre por una manera intrínseca, es que tenemos una capacidad innata nosotros para sacarle el pellejo a otro, o cuestionar a otro, o juzgar a otro. Eso es como algo innato. Venimos con el chip ya puesto, ya, ¿no es cierto?, de fábrica, para pelar y para criticar, y para sacarle el pellejo al otro, y para etcétera, etcétera. Pero en ese momento hay una lucha, por si hay una llamada de atención fuerte por parte del Señor hacia su discípulo, porque ellos tienen una concepción equivocada de lo que han alcanzado. Y le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no hubiese pasado la vergüenza que pasaste este día. Eso le estaba diciendo. No hubiésemos tenido ningún atado de este día si ustedes tuvieran lo mínimo, pero ni siquiera lo mínimo tienen. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿No es cierto? Entonces, cuando el apóstol Pablo después escribe sus cartas, y en muchas ocasiones él dice, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, decía. El apego a la verdad, porque nosotros podemos repetir el sermón, ¿me entiendes?, o el discurso, pero tener una fe súper pobre, súper débil. Podemos llenarnos la boca de que el Señor es bueno, que el Señor sana, que el Señor aquí y allá, pero en nuestra realidad local, ¿no es cierto?, cotidiana, ¿no es cierto?, esa doméstica, en realidad no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. Y como no confiamos en Dios, vivimos siempre en un submundo de fe, en una pobreza espiritual. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cómo Dios saca a su pueblo de la mediocridad espiritual, de la mediocridad de fe? Llevándolo a batallas. Es la única manera. Dios acorrala para hacer crecer a alguien. Y eso fue lo que pasó, lo que leemos acá, ¿no es cierto?, en lo que cantábamos, ¿no es cierto?, de la historia de Josafat en Segunda de Crónicas, capítulo 21. Cuando nos relata, ¿no es cierto?, que Terra hizo la guerra contra Josafat. Y Josafat ya se estaba quedando solo porque el reino del norte, Israel, había caído. Ya estaba en una denigración espiritual terrible. Así que estaba quedando como bastión Jerusalén en el norte, ¿no es cierto?, predominantemente habitado por la tribu de Judá, que es la que se había quedado con Salomón, ¿no es cierto?, después de la división del reino. Entonces, hay un momento en que están acorralados. Y ellos están seguros en su ciudad, tras sus murallas, ¿me entienden? Están seguros. Se sienten sólidos. Ellos creen que Jerusalén es inconquistable porque Dios habita ahí. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Y el Señor, Josafat, ¿no es cierto?, convoca al pueblo, ¿no es cierto?, los llama y le dice, bueno, vamos a tener que aperrar contra estos que vienen contra nosotros, en otras palabras. Y se comenzaron a humillar delante de Dios. Y comenzaron a adorar al Señor. Y en ese momento, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, dice, descendió sobre uno de los que estaban allí presentes. Un hombre se llamaba Jaasiel. Cayó sobre Jaasiel el Espíritu. Y Dios lo tomó y comenzó a hablar de Dios. Y Dios dijo, hoy no tendréis para qué pelear, dijo. Porque hoy esta pelea es mía, dijo Dios. Y se pusieron a adorar a Dios y fue fantástico, ¿me entienden? Pero no porque Dios diga algo, el sentir está completo. Dios puede decir algo, pero todavía no tenemos sentir. Tenemos las ganas, ¿me entienden? Pero el sentir todavía no está. El verdadero sentir, la verdadera esencia todavía no está. Tenemos las ganas, como a veces hemos estado nosotros, ustedes se dan cuenta cuando estamos con ganas, ¿no es cierto?, con hartas ganas, y pasa algo, nos caemos de hocico al suelo, quedamos dando jugo, y hasta ahí quedaron las ganas. Bueno, yo les digo, no pierdan las ganas, porque eso es normal que pase. Ellos escuchan la voz de Dios para nosotros hoy día como súper glorioso, pero en ese momento era un hombre que Dios lo agarró, se puso a saltar, Dios lo tomó y eso fue. No vieron luces, ni estrellas, ni ángeles, ni nada. Simplemente un hombre que cayó en trance y comenzó a hablar. Y dependía de la gente que estaba en la plaza si le creían o no le creían a Dios. No estaban los cielos abiertos, no se veían ángeles, no se veía nada. Era un hombre tomado por Dios que dependiendo quién oía, o estaba medio loco o Dios estaba con él. Es así de simple. Es decir, si tu fe fuera como el grano de una mostaza, la gente pierde porque no cree. No porque no sepa, es porque no creen. Dicen creer, pero no, saben.
Pero creer es otra cosa. Creer es afirmarse. Creer es apoyarse en. Creer es apostarlo todo a ganador con Él. Pero ese día algo pasó en varios. Y se humillaron delante de Dios. Y Josafat el rey se humilló y, como le dije en un momento, le recordó a Dios sus promesas. Eso es súper glorioso, hermano. Porque también no es simplemente el hecho intelectual de decir, yo me conozco la historia de David y Goliat, me conozco la historia de Abraham peleando contra los reyes de Amorreo, me conozco la historia de la conquista de Canaán, me conozco la historia de Jericó. No, si aquí conocer la historia no es nada. Que a cualquier tonto que sepa leer, no, hermano, lee este libro y se va a aprender la historia y listo. No es eso. Recordarle a Dios es otra cosa. Punto número 1, Dios no necesita que le recuerden porque conoce la historia mejor que nosotros. Pero ¿qué hace que Dios se acerque a un hombre? A cualquiera. Sea un simple plebeyo, o sea un rey, o sea quien sea. En cualquier época, cualquier tiempo, cualquier cultura. ¿Qué hace que se acerque? Jesús al lado del pozo le dijo a la mujer samaritana, mi padre anda buscando adoradores, le dijo. Entonces durante mucho tiempo se pensó que vino un boom de alabanza sobre la iglesia, de música, de luces, equipos, sonido, decibeles, bla, 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 bla. Pero Jesús nunca le dijo a la mujer samaritana que su padre andaba buscando músicos. Le dijo, busca adoradores. Y la adoración no puede estar encasillada solamente en música. La adoración es una vida. Es una vida postrada. Es una vida rendida. Es una vida que camina en fe. Esa es una vida de adoración. No que yo le ande tratando de meter a la gente a la iglesia hacia la fuerza como lo hacen algunos. No lo haga más, hermano. No, las perlas no se dan a cerdos. ¿Me entienden? Jesús advirtió, no sea que se levanten contra vosotros y os despedacen, dijo. No, se le da a la persona que el Espíritu te hace sentir, va a oír. ¿Me entiendes? Y si no, pasa nomás. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió de que ellos se pusieron a adorar a Dios. Se comenzaron a quebrantar delante de Dios. Y era un ambiente de quebranto, de adoración, de creerle a Dios. Ellos comenzaron a sentir los momentos en que Dios hizo cosas en el pasado. Porque una cosa es que yo me pare aquí, te cuente y te diga, mira, David un día bajó al valle de Ela, una piedra mató al gigante y ya te lo conté, listo, fue todo. Si yo hiciera eso, no estaría aquí predicando, ¿no es cierto? El adorador, el corazón adorador, va al momento, siente el aire en la cara, siente el polvo de la tierra, siente los momentos, y esa es la atmósfera que el Espíritu Santo le provee al adorador. Esa es la atmósfera que el Espíritu Santo le provee a cualquiera. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino que al adorador. Porque para ser adorador no hay que ser ni bueno ni malo, hay que ser adorador. ¿Me entienden? Porque depende con el ojo que Dios nos mira, podemos ser buenos o malos, hermano. Porque a cierta distancia tú te ves más o menos, pero si te acercas y ya empezás a ver las pifias, ¿o no? Es como cuando alguien dice, uy, este tiene buen lejos, ¿me entiendes? No, de lejos se ve de espalda como de unos 45, 50. Pero uno se acerca, no, este compadre Matusalén, que arruga sobre arruga sobre arruga, ¿me entiendes? Es decir, la santidad es lo mismo, hermano. Dios, cuando nos dice somos su pueblo, no es que seamos la última chupa del mate y que andamos con alitas volando, porque no es así. Él nos mira en gracia. Y en un momento Él decide mirarnos con amor, no porque seamos buenos ni porque la hemos hecho de oro, ¿me entienden? Ni porque seamos súper santos, no. Porque es cosa que Él ajusta un poco el zoom nomás, el zoom de su mirada. Que se acerca un poco y va a pillar mugre, hermano, pero por tonelada dentro de nosotros. Así que no es que seamos buenos, es que hay momentos en que Él decide amar. Y cuando uno entiende esa realidad, toma otra postura ante Dios, ¿me entiende? Entonces ya no nos queremos porque somos pastores, porque somos aquí, no, somos pecadores, no. Entonces en ese momento, el pueblo se humilló. Comenzó a adorar a Dios. Y en el quebranto, en la adoración, en los momentos que el Espíritu viene, porque el Espíritu se da cuenta cuando hay genuina adoración. El Espíritu Santo no habita donde hay música solamente, o donde hay buena oratoria, o una buena clase, o una buena exposición, o un bonito templo, no. Porque Él no hay nada que el hombre haga que a Él lo sorprenda. Pero cuando el Espíritu Santo ve quebranto genuino, ve lágrimas genuinas, ve postración genuina, entonces Él desciende y Él le da vida a los momentos.
Y cuando Él le da vida a los momentos que está viviendo el creyente, donde quiera que esté, no importa el lugar ni nada, pero cuando le está dando vida, comienzo yo a contarle a Dios las maravillas que Él hizo. Y ahí el Espíritu viene y se da cuenta que ahora yo entré en su atmósfera, que no estoy repitiendo como loro cosas, sino que las estoy sintiendo. Estoy quebrantado en un momento X de mi vida, recordando cuando David bajó y le dijo al gigante: Dios está conmigo y no seré conmovido. Y yo comienzo a ponerme los sandalias de Él, comienzo a sentir ahora, y Dios comienza a darse cuenta que no estoy recordando una historia, que yo estoy queriendo vivir esa historia. Y cuando yo estoy queriendo vivir esa historia, todo cambia, hermano. Cambia mis intereses, cambia mi postura, ¿me entienden? Hay muchos cristianos, muy entre comillas, que va a iglesias, pero entre el mundo y él que va a la iglesia no se nota ninguna diferencia. Y yo no estoy diciendo porque no va a la disco, porque no toma, porque no fuma, porque no va a fiesta. No estoy hablando de eso, hermano. No. Si, hermano, la mundanalidad está en todas partes, está en el corazón. Es donde esté tu corazón. Donde esté tu corazón. Hay tristemente en mi año de cristiano me he enterado, hermano, de iglesias que, no sé, pues, suspendieron culto en la tarde porque jugaba la selección chilena, por hermano. Y todo de acuerdo del pastor para abajo, por hermano. Hagamos la cortita el domingo en la mañana, hacemos un cultito un poquito más largo, así tenemos la tarde libre para ver el fútbol, por hermano. El fútbol, por hermano. Yo entiendo que para aquel del mundo, ya que no conoce nada de Dios, que está perdido, bueno, está bien. Pero para un hijo de Dios, que el fútbol sea su Dios, y es tan evidente, hermano. Tan evidente. Pero bueno, no es el punto. Podría hacer un día una clase acerca de lo que es el fútbol. Te podría dar una clase donde nació el fútbol. Te podría dar una clase que todo el simbolismo que hay en una cancha de fútbol. Y por qué el fútbol hoy día es el deporte más famoso del planeta. Hay una razón detrás de eso, hermano. Es cosa de investigar, y cuando uno se culturiza y investiga se da cuenta de cosas, hermano. Hay una estrecha relación entre el fútbol y la masonería, hermano. No, aquí hay un cuento muy largo, muy profundo. Y dicho sea de paso, y te lo digo, hermano, cuando el público del mundo aplaude algo, lo que sea, y el mundo lo apoya, Dios no está ahí, hermano, te lo aseguro. Porque cuando Dios está en un lugar, el mundo odia eso. El mundo odia eso y lo ataca con todo. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, por hermano. Y cuando el diablo tiene una fiesta, Dios no se va a meter ahí, por hermano. Pero bueno, se lo dejo ahí nomás entre líneas para que usted lo medite después. Otro día, si quiere, le hago una clase de lo que es el fútbol, por ejemplo. Y lo que se mueve detrás del fútbol. Pero eso es harina de otro costal. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Que cuando uno adora a Dios, y uno en la adoración quebrantado, le comienza a decir a Dios: tú fuiste el Dios que le proveíste a Abraham. Tú estuviste con él ahí, no lo dejaste solo, lo sostuviste y él te creyó. Y uno comienza a sentir que está ahí, por hermano. Cuando uno dice: Señor, tú no desamparaste a Israel, y cuando estaban humillados, tú enviaste un libertador. ¡Aleluya! Cuando tú le comienzas a decir a Dios: la nación fue llevada cautiva a la Babilonia, pero hubieron 3 que no se inclinaron ante la estatua que levantó Nabucodonosor. Y tú estás ahí, ya lo estás sintiendo. Ya no lo estás contando porque Dios no necesita que tú y yo le contemos la historia. Pero cuando mi corazón se involucra en esa realidad, cuando yo leo una palabra, cuando escucho un sermón, cuando adoro a Dios y yo me involucro, entonces Dios encontró el adorador que andaba buscando. Ese adorador que más que cantar, más que tener una línea melódica con respecto a alguna música o una letra X, ya está sintiendo el momento. Y fue lo que Josafat hizo ese día en la plaza con Israel. Comenzaron a adorar a Dios, el Espíritu cayó sobre Jahaziel, comenzaron a adorar a Dios, a cantar. Más adelante dice que los levitas comenzaron a proclamar el reino de Dios, y comenzaron a entrar en una atmósfera. Y comenzaron a sentir, y cuando el Espíritu entra en un lugar, todos ven cosas, todos sienten cosas. Y comienzan a adorar, y ahora ya es más que conocimiento, ahora es una realidad palpable, ellos lo están sintiendo. Y ahí vale decir: le recordaron a Dios todas sus promesas. Le recordaron al Eterno lo que Él había hecho. Le recordaron a Dios con lágrimas en los ojos, con alegría en el corazón, quebrantado en el suelo. Le recordaron a Dios quién era Él. Aleluya. Le recordaron a Dios lo grande que Él era. Le recordaron cuando Él descendió en el Sinaí para libertar a su pueblo. Le recordaron cuando Él llamó a Moisés y le dio la fuerza para libertar a su pueblo de Egipto. Le recordaron a Dios cuando Jericó se creía impugnable y cayeron porque le creyeron. Le recordaron a Dios. Le recordaron a Dios. ¿Sabes por qué a mí me gusta ver películas, hermano?
No solamente porque alguno puede decir, tanta tiempo que pierde el pastor viendo películas. No, yo no pierdo tiempo viendo películas. Yo ando buscando siempre algo. Porque hasta de las películas más raras, podría decirse, yo he sacado principios divinos. Yo he usado esos momentos donde hay un libreto, donde hay una historia, donde hay un argumento, donde hay un trasfondo, donde hay una música, para vivir el momento. Una película es lo que más se parece a vivir un momento del reino de Dios. Y cuando yo les cuento una historia y Dios me ayuda a predicar, es como que Él hace que el momento se vuelva a formar y estamos ahí parados. Y eso es algo que el Padre nos dio. ¿Para qué? Para que le recordemos sus promesas. Con las mismas ganas, con el mismo deseo. Pero hermanos, cuando solo ha sido letra, cuando solo ha sido religión, en cualquier momento me para la cola y mando a cambiar y hago lo que quiero. No, así no funciona, hermano. Si es que se mantiene fiel a Dios, hermano, no es el mejor, es el que ya entró a la realidad de Dios. No es que sea mejor, es que ya entró. Pedro en su epístola dice que aquellos que viendo gustados del Espíritu, dice, no pueden volver atrás, dice, ya no pueden. No pueden. Porque ya entraron a ese mundo, hermano. Entraron a esa realidad. Jesús quería que la samaritana y todos los que supieran de esa historia entendieran que se trata de eso, de recordarle a Dios sintiendo el momento, recordarle a Dios sintiendo las realidades, sintiendo los momentos en que Él intervino, que Él salvó, que Él restauró. Entonces la próxima vez que tengan un problema y tengan por ejemplo, tú una enfermedad física, algo no pidas a Dios, Señor, si tú es tu voluntad. No, porque ya partiste al revés, hermano. Es como tú crees. Es como tú crees que tu alabanza va a fluir. Es como tú crees que la prédica va a fluir. Es como tú crees. ¿Cómo vas a sentir a Dios a sola? Es como tú crees. A Dios no se le estudia, a Dios se le encuentra. A Dios no se le estudia. Yo puedo saberme la Biblia al revés derecho y no saber nada. Como pasaba con los fariseos, por ejemplo. Por eso yo los invito a todos a que conozcan a este Dios. Y no porque estamos dentro de una iglesia y nos autoproclamamos creyentes y cristianos y seguidores de Dios, estamos al otro lado. ¿Por qué no es así? Siempre hay una profundidad, ¿no es cierto?, más gloriosa a la que Él nos quiere llevar. Yo tengo que ir a una... si usted me pregunta, ¿pastor, usted está conforme como está, con lo que sabe, con lo que vivo? Obvio que no. Que mi meta no es morirme así como estoy ahora, hermano. Y no estoy hablando de lo externo, estoy hablando de lo interno. Estoy hablando de experimentar más profundamente a Dios. Llegar el momento en que ya mis oídos se destapen completamente y yo puedo escuchar a Dios así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La Biblia muestra claramente que hubo un hombre, ¿no es cierto?, que hablaban con Dios y Dios hablaba con ellos y no era ninguna octava maravilla, pero ellos vivieron de una manera distinta. ¿Me entienden? Vivieron de una manera distinta. Hay gente que se conforma con el título, se conforma con el cargo, se conforma con un templo, se conforma con la bendición material y ahí se quedan. Nunca nos conformemos con eso, hermano. Porque todo eso pasa. Hay gente que se conforma con una familia, una pareja, no sé. Y esa es su meta de vida. Y andan buscando eso para ser felices. No es así. La plenitud viene de lo alto. Porque donde pongas tu corazón, donde pongas tu mira, ahí va a estar tu tesoro. Y el rey dijo, pongan la mira a las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y no en las de la tierra, en las cosas de arriba, dijo. ¿Por qué? Porque él veía ese mal hasta en sus propios discípulos, por bueno. Por eso él les hablaba acerca de esto. Entonces, vayamos por ese grano, más que ese grano. El grano es una semilla, no, hermano. Que llegue un día en que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Pero no para andar supliendo cosas temporales y banales, no. Para estar buscando lo eterno. Lo eterno. Las palabras que se dijeron y que aún no se han repetido en esta era son las que yo quiero escuchar. Son las que yo quiero escuchar. Yo quiero sentir el reino, sentirlo. Yo en la mañana me estaba terminando de duchar y estaba meditando en esta palabra y me acordé de ese pasaje. Yo estaba solo en mi baño, todavía no estaba en un púlpito, ni predicando, ni siendo grabado, ni nada. No estaba solo. Pero yo estaba solo ahí terminando de secarme el pelo y estaba meditando en esto. Y de pronto me acordé de las palabras de Josafat y le recordaron a Dios todas sus... ¿Sabes que me corrían las lágrimas solo? Porque yo fue como que me sentí en la plaza ahí, hermano. Me sentí escuchando al rey diciendo, tenemos que creerle a Dios. Y es como que me despertaba en mi interior. Entonces yo, hermano, no vengo a decirte algo acá que para emocionarlo a ustedes, no, porque sería súper hipócrita, súper mentiroso. Son las cosas que a mí me quebrantan en mi soledad, donde no hay nadie, donde estoy solo con Él. Y dije, Señor, recordarte tus promesas, que es estar ahí. Hay cosas que no se pueden entender, no se pueden terminar de digerir si uno no va a ese lugar. A mí me pueden decir alguien, ¿sabe qué, pastor? Yo fui a tal lugar y me lo puede describir con lujo de detalle. Pero no es lo mismo que yo vaya a ese lugar.
y yo mismo lo vea con mis propios ojos y lo experimente yo mismo. Por eso vayamos, el adorador no se queda con historias, el adorador va a conocer el lugar. El adorador, y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra alabanza, vamos a tratar de conocer ese lugar. Y el Espíritu Santo obra de maneras que son muy superiores al entendimiento humano y van más allá, van más allá, van más allá. Y para terminar les cuento algo. Ha habido un boom, sobre todo en el mundo secular también, de algo que se llama el despertar o la activación de la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que está justo en la mitad del cerebro y que, según los médicos, su mayor función es secretar serotonina, que ayuda a la regulación del sueño, y etcétera, etcétera. Pero en muchas culturas antiguas, incluso dentro también de la fe, y digo la fe porque se han hecho estudios actuales donde se han hecho investigaciones con respecto a la activación, o más bien dicho, la actividad de la glándula pineal en iglesias, por ejemplo, pentecostales. Y cuando ha habido una fuerte, lo que nosotros llamamos presencia de Dios en un lugar, la glándula pineal, siendo analizada así en vivo, en directo, se ha visto una actividad pero exacerbada, y sobre todo los que profetizan. De hecho, dentro de algunos contextos se le conoce como la glándula de Dios, o la glándula que te comunica con Dios. En otras culturas le llaman el tercer ojo, etcétera, pero hay de todo. ¿A qué quiero llegar con esto? De que ahora está viendo un despertar en el mundo secular con respecto a esto, porque dice que se pueden ver otras cosas, se pueden sentir. Y hermano, eso no tiene nada en otro mundo, eso ha sido siempre así. Siempre así. Pero lo que sí, yo siento que a veces Dios usa cosas para preparar el camino para su verdad después. Escuchaba en un programa de televisión que decían, estaban hablando acerca de la famosa activación de la glándula pineal, y lo que estaban ahí, decía, nosotros, dice, los seres humanos del tiempo presente, nos hemos muerto en espíritu, dice, porque nos hemos vuelto absolutamente materialistas, dice. Y saben que eso yo lo veo incluso dentro de la fe. Hay cristianos que dicen creer en Dios, creen en la Biblia, viven una vida religiosa, pero tienen una fe extremadamente materialista. Materialista. No pueden creer en nada más de lo que se ve y se toca. Y todo lo que aceptan, espiritual, etéreo, metafísico, como lo quieran llamar, lo aceptan porque la Biblia lo dice, pero no porque ellos lo han visto. Y justamente esa mutilación del alma es lo que nos lleva a desentender un montón de cosas que no las entendemos como hay que entenderlas realmente. Hay personas que son más sensibles en forma natural, ya vemos otros que somos más fríos. Pero los que somos, entre comillas, más fríos o más apagados en esa área, la sensibilidad espiritual, tenemos que entender de que esa realidad existe y que tenemos que buscarla, vivirla y encontrarla. Para obviamente después tener una concepción más completa de cuál es la realidad de Dios. ¿Me entienden? Entonces, yo meditaba en eso y decía yo, Señor, tú dejaste todo en nosotros, todo, incluso hasta lo físico, para que funcione en relación contigo y para encontrarte. ¿Por qué habían hombres como Eliseo, por ejemplo, un profeta de los grandes del Antiguo Testamento, que en un momento a ojo abierto, hermano, sin siquiera orar, ni un teclado de fondo, ni en un altar, a ojo abierto, él veía el mundo espiritual? Él veía los ángeles, veía los carros de fuego que andaban con él. Yo lo veía súper normal. Eso habla de la tremenda ignorancia que está el mundo hoy día, el hombre hoy día. Y cómo él ora, Eliseo, y le pide a Dios de que le abra los ojos a su siervo, porque él está ciego. Es decir, uno que es un discípulo de él, que cree en Dios, obviamente, ¿no es cierto? Pero que está ciego, no ve. Y lo que Dios necesita, o yo siento que lo que Dios está buscando en su pueblo, es que abra sus ojos. No estos, los de adentro. Que abra su alma y pueda ver más allá. Pueda entender más allá. Algunos que ya vienen un poco adelantados de los tiempos que han vivido antes. Algunos que tienen que recuperar terreno ahora. Pero ahora es tiempo ya. Ya es tiempo de recordarle a Dios en la realidad de su presencia. ¿Quién es Él? Y cuando Dios ve eso, Dios se mueve. Dios entra, Dios actúa. Y pasan cosas impresionantes en nuestra vida. Y yo siento que eso es crucial ahora para nosotros, hermanos. De verdad que siento que es crucial. Que en este día el Señor nos guíe. Que lo que vivamos, lo que compartamos, honre su nombre. Que el reino venga. Que los ojos se abran. Que los corazones se abran. Y veamos la realidad. Y no andemos errando como los discípulos tratando de pelear contra la oscuridad, batallas que no podemos ganar, porque todavía nos falta mucho en nuestro interior. Sino que seamos realmente lo que el Padre se merece que seamos. Amén. Tome la mano de alguien por si acabó de darle gracias al Señor. Padre, en esta hora, bendito Rey, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos alabar tu nombre. Gracias, Padre, porque lo que tenemos viene de tu mano.
Por favor, derrama de tu espíritu en este día. Claridad, entendimiento, libertad, claridad, sobre todo claridad. Y que la unidad reine en esta casa, Padre. Clamamos para que la unidad sea fortalecida en nuestro pueblo, Padre. Y nada ni nadie pueda apartarnos de tu presencia. Todo este día lo dejamos en tu mano y te rogamos que tu presencia nos siga guiando. Gracias por todos los que han llegado hoy día aquí. Bendícelos a todos y cada uno y que el reino se establezca. Te lo pedimos, bendito Padre, en los méritos de Cristo, nuestro gran Rey. Amén y amén. Y vamos a darle la gloria a nuestro Padre como Él se la merece. Amén. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre. Ya, hermano, estamos en libertad de acción. Puede buscar a alguien. Bendíganse unos a otros. Hemos terminado esta primera parte.